Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 57. Y en esta ocasión vamos a estar revisando un artículo en particular, del cual vamos a estar compartiendo la liga en las notas de los episodios, que es acerca de... Se titula No Accountability, ¿no? Es un artículo bastante corto, yo creo unos 5 minutos, entre 5 y 10 minutos de lectura. Y bueno, es una digamos, idea de Allen Holub, que es, bueno, un influencer ahí de Twitter sobre agilidad y desarrollo de software y demás, que de repente tiene ideas medio polémicas o medio controversiales para mucha gente. Y lo que, bueno, propone en este artículo es que el accountability dentro de entornos de agilidad, pues no es lo deseable, ¿no? Contrario a lo que pudiera ser una corriente un poco más, eh, no voy a decir tradicional porque luego tradicional se tiene hasta connotaciones negativas, ¿no? Pero al menos en mi carrera me he encontrado con que pues siempre es importante, ¿no? El accountability, que no es lo mismo que la responsabilidad, y también habla de eso en el artículo, sino que es hacerte responsable de los resultados, ¿no? Que no es lo mismo que responsabilizarse de generarlo, ¿no? Es decir, tú eres dueño de los resultados de alguna manera y respondes por ellos, ¿no? Entonces por ahí vamos a empezar. Diógenes también ya lo leyó y creo que podemos empezar por ahí. Diógenes. Ah, Dando un poquito de background, el No Accountability y Allen Holub. Él es un arquitecto, yo creo que está un poquito decepcionado con las prácticas ágiles, como todos lo estamos, la verdad. Yo no puedo estar en más acuerdo con el artículo y al mismo tiempo en total desacuerdo con el artículo. ¿Por qué? ¿Por qué el desacuerdo? ¿Por qué el acuerdo? Porque parece que le ha ido muy mal en sus implementaciones ágiles. Tan mal como a mí me ha ido. Yo he visto esto, yo he vivido lo que él habla. Habla en el artículo, de nuevo, habla del Scrum Guide, cómo la palabra accountable aparece varias veces. Y bueno, el chiste de Scrum es que los individuos se vuelvan accountable de su trabajo. Sin embargo, entra la perversión de la que habla el artículo, ¿no? Que Allen ataca a Scrum, siento que está atacando a Scrum en base al uso que se le da a esas definiciones. Y esa es la parte en la que estoy de acuerdo. Vivimos en muchos antipatrones donde Scrum y Ágil en realidad es usado por la organización para agarrar a tablazos a los desarrolladores. Entonces, en uno de los ejemplos, dice, tú hiciste promesas y me las vas a cumplir. Y si no me las cumples, vas a tener consecuencias. Sí, pero esas promesas el desarrollador no tiene opción a no cumplirlas. Una. Dos, es una fecha que leadership propuso y un alcance que leadership propuso. Entonces ya desde ahí estamos viendo que Allen no habla de una implementación ágil sana. Habla de un antipatrón o de antipatrones llevados al extremo. Por eso estoy completamente de acuerdo y en desacuerdo. Estoy en desacuerdo que ataque a la guía de Scrum. Porque desgraciadamente, y para aquellos que lo siguen en Twitter, a Allen Holub, habla muy mal de Agile y de Scrum. A partir, creo yo, de las malas implementaciones, y algún momento él hace crítica de eso. Él dice, es que ¿cuáles malas implementaciones? Si esto fuese sencillo, como dicen que es, no habrían malas implementaciones. Todo el mundo lo haría bien. Pero desgraciadamente Agile y Scrum se volvieron un commodity tan rápido que en 2 días tienes una certificación, en 2 días eres Scrum Master SaaS y ya te sueltan con un equipo y sé Scrum, pero yo pongo las fechas y yo te digo qué hacer en el backlog y no me puedes decir que no y el refinement va a ser tanto como yo diga, ¿no?
Entonces, yo creo que por esas dos partes estoy en completo acuerdo y desacuerdo con el artículo. Sin embargo, ahorita yo vivo eso. Me dicen, es que en la organización no somos completamente ágiles. Y yo, no, güey. Ni tantito ágil. O sea, no, el uso de esa palabra en este lugar hace daño. Güey. Por favor, no lo usemos. Sí, creo que Perdón. también el término ágil, siento que tiene ya un estigma pesado, ¿no? Una, incluso esta connotación ágil, precisamente por todas estas implementaciones fallidas de las que hablas, ¿no? Yo en donde difiero un poco es en el que el punto de vista de esta persona sea a raíz de sus implementaciones fallidas, ¿no? Creo que habla mucho de las implementaciones fallidas de otros. Y creo que su propuesta es tan particular y tan de nicho que no le es fácil que una empresa mainstream lo contrate, ¿no? Es decir, para, para hacer un trabajo de agilización o transformación ágil o como lo quieran llamar, ¿no? Precisamente por ideas como esta. ¿Por qué? Porque de lo que me estoy dando cuenta yo de lo que pasa, digamos, en el Big Tech, es que el accountability personal es clave. Es una piedra angular en la cultura de trabajo de este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque, y puede pasar en todas las empresas, ¿no? Tienes gente brillante, tienes gente muy buena en lo que hace. Eh, y muchas veces la vara de medir es de qué eres dueño, ¿no? Es decir, tú como individuo, ¿qué aportaste a la organización? Y por ejemplo, un ejemplo muy palpable que tuve ahora que terminó el año fiscal fue con un equipo que tenía que tengo en offshore, que resultó que los individuos, más bien el liderazgo de esa zona geográfica, pues preguntaba, ¿no? ¿Qué hizo este ingeniero y qué hizo este otro ingeniero y demás? Resulta que en la forma en la que trabaja este equipo, siendo yo creo que los más alineados a un mindset de agilidad, al menos en la organización en la que trabajo, realmente era un equipo de colaboración, realmente no había un solo dueño de algo, ¿no? Es decir, colaboran, trabajan en equipo para resolver los problemas más importantes que se les presenten. Pero ¿qué pasa a la hora de hacer un performance review? Dicen, ok, Juanito, ¿de qué es dueño? No, pues de nada, el equipo es dueño de las cosas. Y Pepito, no, pues tampoco de nada, porque son del mismo equipo y el equipo es dueño de las cosas. Y resulta que tiene un output negativo, ¿no? El decir, oye, pero entonces, ¿qué estás aportando, no? Y creo que ahí es en donde hace falta ese shift o ese cambio de mindset. A decir, oye, pues realmente como equipos deberíamos de ser accountables, ¿no? Y viene este cliché de, bueno, si todos somos accountable, entonces nadie es accountable, ¿no? Y creo que ese tipo de pensamientos nos sigue arrastrando y nos sigue jalando hacia prácticas más arcaicas, ¿no? De Es colaboración. que el problema con la agilidad, y ahorita lo mencionas con performance reviews, es que ágil no es una manera, ágil es una manera de administrar proyectos, no individuos. El individual Bueno, de performance administrar review, productos quizás, ¿no? Porque si tenemos un proyecto con inicio y fin bueno, y scope definido, pues hacemos project nunca management hay como lo scope conocemos, ¿no? definido, güey. Eso Exacto. no existe, Luis. Eso no existe, güey. Nunca hay scope definido, güey. A lo que voy es, Ágil y Scrum no te dicen cómo administrar individuos. No te dicen qué métricas de performance vas a poner a los individuos. ¿Por qué? Porque es tan complicado y hasta cierto punto inútil que dicen, vamos a administrar los productos, vamos a administrar el equipo completo y el equipo completo va a ser autoadministrado. Entonces, cuando realmente haces ágil, y es algo que aplicábamos bastante,
es que el performance review no viene de management hacia el individuo y del individual management, viene del equipo hacia el equipo. Es decir, todos van a tener el mismo performance review en el equipo, todos van a hablar de todos sus compañeros y se acerca más hacia un 360. ¿Qué pasa? En general, los performance reviews son dañinos para la organización en el sentido que Microsoft por muchos años se aventó unos performance reviews que hacían daño a la organización. ¿Por qué? Porque hacían las bandas. Amazon anda en esas. Si no eres del 6%, te vas. Y fuerzan al 6% de abajo a salir de la organización en cada ciclo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Ágil no soporta el performance review? Si el performance review por sí solo es un mecanismo dañino. Al igual que Ágil, hay malas implementaciones de performance reviews. ¿Qué pasa? Es que, Luis, te tengo que poner un 3 porque este año le toca a Pavel promover. Entonces a ti te voy a poner en 3 para que no te corran, pero para que no entres en performance review. Y Jorge, como tiene rato que no hablo con él y trabaja remoto, le va a poner el 1. No hay manera, no somos un equipo de ventas donde puedes medir en un solo indicador que es el revenue que genera cada individuo del equipo. El software no funciona así. No puedes medirlo por story points, no puedes medirlo por work items o user stories o tareas que cada miembro. Lo mides a través del equipo. Entonces, creo que llevamos mal cuando hablamos de eso. Pero regresemos al tema de accountability y responsibilities. Como manager, middle manager, en un mundo en el que todo el mundo trabaja remoto, en el que me dicen, Diógenes, tienes que asegurarte que la gente no tenga 2 trabajos. Porque hay toda una corriente y hay organizaciones cercanas en las que han descubierto personas que su tirada es la mediocridad. ¿Por qué? Para tener 2 trabajos y que no los cachen en el otro. Entonces le tiran a ser mediocres. Es muy difícil formar equipos autosuficientes y self-managed y accountable por sí mismos cuando tienes situaciones de estas. Cuando tienes individuos que se manejan su organización completamente jerárquica. Es que mi jefe es el que está en esta oficina, no Diógenes que está poniendo la pauta. Es que me mandaron un entrenamiento, pero no estoy haciéndolo del entrenamiento porque nadie me dijo que tenía que hacerlo del entrenamiento. Hay complicación, hay situaciones más complejas que tenemos que resolver dentro de la agilidad antes de criticarla en todo. Este trabajo de ser ágil no es fácil. El Agile Manifesto son 4 valores, 12 principios. El Scrum Guide son 30 páginas de un PDF. Y hay 40 libros, 50 libros, 100 libros de gente que te habla de cómo implementar Scrum a través de los tiempos. Esos libros han tenido revisiones o son plenamente obsoletos. Entonces, para devolverte la palabra, Luis, creo que es fácil criticar Ágil desde el punto de vista de accountability, desde el punto de vista de malas prácticas. Y el reto es cómo llevar a esas buenas prácticas, cómo convencer a una organización dañada de ágil, que como comentabas, ágil es una mala palabra. ¿Cómo le revertimos ese efecto? ¿Cómo le damos la vuelta? Así es. Y estoy escuchando a Jorge en mi cabeza. Es que tienes que tener el engagement de líder, pero no siempre lo tienes. Y a veces estás en la trinchera y tienes que hacer cosas efectivas. Entonces... Y creo que en estos casos, por ejemplo, hace falta realmente... He visto pocos, no sé, agile coaches o cualquier persona que se le contrate para introducir el cambio de la agilidad en una organización. Siento yo que se entra con hasta cierta soberbia, ¿no? De, pues es que
tus formas arcaicas y tradicionales como ejecutivo ya no funcionan y yo te vengo a decir cómo, ¿no? En lugar de ser un poco más empática, ¿no? Un poco más de hablarles en el idioma que los ejecutivos entienden, que en la mayoría de los casos es dinero, y cómo la agilidad va a venir a tener un retorno de inversión que les convenga, ¿no? Entonces, dentro de eso, creo yo que hay que tener una habilidad muy específica para trasladar conceptos como este de no accountability, en donde yo entiendo completamente que a un ejecutivo, a un director, a un VP, le choque en su mente la cabeza de decir, oye, ¿cómo que nadie es responsable? ¿Cómo que nadie, cómo que no? Y es muy tradicional, ¿no? El necesito tener a alguien con quien ir si ese algo falla, si ese algo no está bien, ¿no? Yo quiero Entonces, una cabeza. eso es el Yo quiero saber accountability a al quién le voy final. a cortar la cabeza. Quiero una persona que va a ser responsable de Y todo. eso, y como decíamos en otros episodios, ¿no? Quiero saber a quién puedo promover o a quién debo promover, a quién debo premiar, a quién debo eh, echarle un ojo en cuanto a performance porque no está en donde debería de estar y demás. Y es ahí donde viene el choque cultural, creo yo. ¿Por qué? Porque incluso, bueno, Allen Holub lo describe, ¿no? Como la cultura de la accountability como algo destructivo incluso, ¿no? Destructivo del entorno de agilidad. Y en eso sí estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque me pasa a mí en mis equipos actuales que nos es muy difícil trabajar en orden de prioridad de negocio, digamos, porque cada quien tiene su área de accountability, ¿no? Entonces, si las prioridades no están en esa área de accountability, se vuelve difícil priorizar el trabajo, porque ahora hay que trabajar en lo que haya capacidad para trabajar. Entonces, si los primeros 20 items del backlog que son para el negocio lo más importante tienen que recaer en una sola persona, pues resulta que no puedes trabajar en eso porque esa sola persona tiene una capacidad limitada y quizás puede trabajar en los primeros 3 o 4 en todo el trimestre, ¿no? Y lo demás pues tiene que esperar. ¿Por qué? Porque el resto del equipo está en otras áreas de accountability, ¿no? Entonces, por ejemplo, explicar algo como eso no se me hace difícil en cuanto a decirle a un ejecutivo, oye, fíjate que ahorita estoy trabajando en la prioridad 1, 2 y 3 y en la 15, 16 y 17, teniendo un equipo de 10 personas. ¿Por qué no estamos trabajando en la 4, 5 y 6? Entonces, fíjate, quizás el return of investment que te estás perdiendo por no hacer esas cosas que son más importantes. ¿Por qué? Porque cada individuo es responsable de un área en particular y no se segrega, digamos, la responsabilidad, ¿no? Pero pues las consecuencias al final siento yo que es algo conocido, ¿no? Siento yo que es algo con lo que el liderazgo tradicional tiende a lidiar. Sin embargo, lo otro no. O sea, el cambio que implica ok, ¿cómo le quito el accountability a los individuos o al nivel individual y lo pongo en el equipo? Entonces, ¿cómo los mido? ¿Cómo los evalúo? ¿Cómo los promuevo? ¿Cómo les doy feedback y demás? Y mencionaste la respuesta, ¿no? Que está en el mismo equipo. O sea, pregúntale al equipo. O sea, el mismo equipo te va a saber decir quién es el que aporta más o el que aporta mejor, digamos, el que ayuda a los demás, el que, eh, digamos, esa persona que sin ella pues habría menos progreso, ¿no? Y de igual manera te van a decir, pues, O al quienes necesitan revés. ayuda, ¿no? Quienes necesitan un Sí. empujoncito para subir el nivel o para lo que quieras, ¿no? Pero siento que hay mucho escepticismo en el equipo y siento que se subestima la, la capacidad de esos individuos
para darte esa información y que te la creas, tú como ejecutivo. ¿Por qué? Porque también está ese miedo a dejar ir, ¿no? Porque ya no está en tu control, ya no eres tú como manager el que evalúa, ahora es el equipo, y hay muchas cosas que tienen que cambiar, ¿no? Pero vaya, de donde va Allen Holub también es la parte de la de cómo el accountability, incluso la responsabilidad, que es, digamos, el primo hermano de la accountability, cómo se basan en la fuerza y el control, ¿no? Como decías, es decir, oye, es que tú te comprometiste, ¿por qué no está terminado? O necesito que te comprometas, en lugar de tener algo un poco más orgánico, ¿no? Que es mucho más difícil de lograr, otra vez, ¿no? O sea, me topé con la situación que también, ¿no? Yo preguntaba, oye, ¿por qué tenemos estos hilos, no? Y el management dice, pues es que hay veces que a los ingenieros no les gusta trabajar en ciertas cosas, ¿no? ¿Y qué tal que se nos van? Pues bueno, o sea, eh, manteniéndolos yo creo que es un riesgo mayor para el negocio. Y, y si no son para el equipo, pues no son para el equipo al final de cuentas, ¿no? O sea, al final la agilidad creo que también es un sistema que tiende a hacer un poco de selección natural, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera, es decir, si lo implementas de manera correcta, si sigues los principios y los valores, habrá gente que le gusta y se quede, y habrá gente que no le gusta y tenga que tomar otro camino, ¿no? Eh, pero la misma razón por la que, no queremos, por la que no queremos romper los hilos, es la misma razón que nos da más riesgos, ¿no? Y está este círculo vicioso en donde se van separando más los hilos, se va separando más el conocimiento y no hacemos nada al respecto, ¿no? ¿Te pasa a ti ahorita de lo de los hilos? ¿O si son equipos más que hacen más como colaboración o No, swarming? no, ahorita tengo conjuntos de individuos. Son skills distintos de cada uno de los desarrolladores. Tenemos que soportar más de 120 aplicaciones, entonces cada uno de los tech leads y developers quieren aprender su aplicación y nada más. Y no quieren ser backups de otros o que otros sean backups de ellos, excepto los que quieren promover, porque oye, quieres promover, tienes que delegar, entonces están batallando a ver a quién le delegan su turf. Entonces, sí, ahorita tengo grupos de individuos, no tengo equipos y es muy difícil. Me ha costado mucho trabajo hacer equipo. Al decir, a ver, todos vamos a saber de todo, a la gente no le gusta eso. En mi experiencia, como tú mencionabas, quieren ser dueños de algo para poder decir a la empresa, miren, yo hice esto es mío. Y la cultura es muy individualista en mi organización. La cultura es muy jerárquica. Y ahorita estoy tratando de cambiar eso. Creo que lo había comentado, metiendo el ágil. Agarré y me lo senté y les estoy dando el Agile Manifest. Me dicen, entonces, ¿qué tenemos que hacer, Diógenes? Leerlo, escuchar a tu equipo, tener esto en mente cuando tomes decisiones. Pero entonces, ¿qué quieres que haga con esto, Diógenes? Yo no te voy a decir qué hacer con eso. Es un estilo de vida. Tú tienes que pensar en esto cuando tomes decisiones, ¿no? Pero bueno, regresando al artículo de Accountabilities, me gusta pone un video al final, está interesante, es una gimnasta, Nia Dennis, está haciendo su exhibición y su equipo atrás le está echando porras, entonces me resonó mucho ese video porque se parece mucho a lo que yo tengo, donde hay momento en el que una persona va a brillar y el equipo está atrás echándole porras, echándole ánimos, o sea, no es nuestra medalla de oro, es su medalla de oro o su medalla la que está logrando, pero todo su equipo está en la línea sin poder participar
bailando, haciendo gestos con la rutina de la chica, etcétera. Motivando, ¿no? Entonces, motivándola. Entonces, a pesar de que hay trabajo individual, no quiere decir que todo el resto del equipo va a estar sentado viendo la pared, es echarse las manos, la mano entre todos. Y para eso, como tú decías, se requiere cierto equipo y que el equipo esté dispuesto a triunfar como equipo, lo cual viene a ser un poco complicado en los tiempos del trabajo remoto y del COVID. ¿Alguna vez, cuando recién nos hicieron managers, cómo haces equipo? ¿Te los llevas a comer? ¿Los invitas a tu casa? Los invitas a tu casa, o alguien hace una reunión y todos van. Entonces se daba mucho eso. Pero ¿qué pasa cuando estás en otro país o en otro continente, en otro uso horario? Hacer equipo, en mi opinión, se complica más. Pero ya es otro tema. Bueno, no es otro tema. ¿Cómo haces equipo y haces que el equipo sea accountable cuando los individuos de ese equipo no confían en sus peers? Solo quieren confiar en sus habilidades individuales, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es tu experiencia. Hablabas de un equipo donde lograste tener accountability muy bien de todo el equipo. ¿Estaban todos en el mismo lugar? ¿Estaban todos en la misma oficina? ¿O Sí, lograste, o o has sea, tenido ejemplos misma donde oficina, están en digamos. países? Sí, algunos, bueno, todos geográficamente en donde mismo. Ahora con el modelo híbrido de trabajo, pues habrá días en donde no estén todos en la oficina, pero pues habrá días donde sí coincidan, ¿no? Incluso los equipos tienen, se coordinan, ¿no? Para estar el mismo día en la oficina y ahorita creo que ya se toma como un recurso valioso el tiempo que haces de commute, ¿no? Entonces dices, bueno, si voy a hacer commute, asegurémonos de estar más de 2 personas ahí, ¿no? Para realmente tener colaboración, si no, pues no hace ninguna diferencia, ¿no? De trabajar en mi Así casa. es. Este, y, y vaya, era un equipo que, por ejemplo, si tú ves sus burn down charts, sus artefactos, digamos, de librito, se veían bien, o sea, siempre yendo hacia abajo, constantemente actualizando lo que, lo que están haciendo en la herramienta de trabajo y demás. Entonces, y al momento de hacer como el review del trimestre, pues fue el equipo que más logró avanzar en los commitments que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque compartieron esa responsabilidad, ¿no? Entonces, a diferencia de otros equipos dentro de la misma organización, equipos hermanos, digamos, en otra zona geográfica, en donde los individuos tienen ciertas responsabilidades muy discretas, muy puntuales, pues bueno, hubo quien, por ejemplo, le dio COVID y se enfermó y estuvo fuera 2 semanas y pues bueno, ese feature pues no se logró, ¿no? Porque pues no hubo cómo. Entonces, esos son los single points of failure, ¿no? Que al menos en mi caso estoy tratando de evitar, porque al final de cuentas, a diferencia de este otro equipo, del primer equipo que comentaba, pues sí también hubo ausencias, ¿no? Hubo ausencias por lo mismo, ¿no? Enfermedad y demás, y las cosas salieron aún así. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se comparte. Si no está uno, habrá otra persona o otro par de personas que hagan el trabajo, y el trabajo no se detiene, ¿no? Entonces, Sí. esa fue como la gran diferencia entre esos dos casos, ¿no? En donde, oye, pues estamos limitados, ¿no? Si tenemos silos, estamos limitados y sí, tenemos una accountability muy fuerte. Si algo falla en el sistema en el framework de automatización de pruebas, sabemos con quién ir, pero esa es la única persona que si tenemos un cambio grande, es la única persona que lo puede hacer. Entonces esa persona incluso se va de la empresa y pues hay que empezar desde cero, ¿no? No significa que el trabajo se detenga tampoco, pero pues hay que empezar desde cero, ¿no? Y es más costoso y es mucho más doloroso. Y por ejemplo, en cuanto a la analogía que decías del video que presenta Allen Holub en su artículo, también en lo que yo pensé también, digo, sí, no, está
esta gimnasta haciendo su rutina, se ve el resto del equipo de su equipo de gimnasia alrededor echando porras y demás. Pero también es el background que hay detrás, es decir, las horas de entrenamiento, la colaboración que hay, si hay una gimnasta que es mejor en ciertos movimientos que en otros, que le pueda ayudar, que le pueda asesorar, al final esta gimnasta que está haciendo la rutina es la que está representando, ¿no? Es la que está haciendo el trabajo más visible. Pero eso no quiere decir que no haya trabajo de los demás miembros del equipo para hacer que esa rutina sea posible, ¿no? Y llega a pasar mucho en los equipos, ¿no? En donde a lo mejor hay una persona que hizo el bot de inteligencia artificial más shiny del mundo y en las demos fue el feature que aplaudieron y demás. Pero pues quizás esa funcionalidad está usando piezas o está usando servicios que otras personas hicieron para ese propósito, que son igual de complejos o más complejos, que no tienen ese reflector, obviamente, ¿no? Entonces, cuando el equipo, yo creo, se deshace de esa idea de la accountability individual, ese tipo de cosas se difuminan, ¿no? Es decir, ok, tú estás presentando y tú estás dando la cara, pero es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo en donde todos aportamos, y, y cada uno siente ese como sentimiento de logro, ¿no? Al final. A diferencia de una cultura en donde hay una accountability más fuerte, hay silos más definidos, en donde, bueno, pues o la gloria es toda tuya o también el fracaso es todo tuyo, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se llega a complicar. Y otra vez, es mucho más, creo yo, fácil y conocido un contexto en el que la accountability sea súper fuerte, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? A relacionar responsabilidades con personas y tanto si algo sale bien como si algo sale mal, pues sabemos a quién acudir, ¿no? Eh, contra el no accountability que se propone en la agilidad, que es, bueno, no tengo una cara definida para este problema, sino que hay que ir al equipo, ¿no? Bueno, para ir cerrando, reitero mi comentario inicial. Vale la pena seguirlo en Twitter. Es interesante lo que tiene que decir. Tiene un espacio. Viene de arquitectura de software. Entonces siento que es alguien que tiene otro perfil. No viene muchos de nosotros venimos del project management en lugar de los huesos y del código. Entonces, aprecio mucho su postura y su crítica a las malas implementaciones de Ágil, ¿no? Y lo complicado que es Scrum para hacer una buena implementación, ¿no? En su postura es casi imposible en términos generales. En cuanto al individual, pues se trata de mostrar amor y cariño al equipo, darles oportunidades de que fallen, verdaderas oportunidades de que fallen, sin criticar, sin opacar, reconociendo el valor, la valentía, porque algo que me pasa mucho es que en mis equipos la gente no quiere tomar riesgos, ningún riesgo. Si no está escrito, no lo hacen, aunque sepan que es obvio mejorar. ¿Por qué? Porque no está escrito, porque la toma de riesgos lleva errores y los errores son mal calificados, ¿no? Tenemos una cultura de que nadie dice que no. Entro yo a alguna junta retrospectiva y todo el mundo se cuadra. Llegó el director y se cuadra. Y ya todo está bien y nada está mal, ¿no? Me salgo, veo los reportes de las retrospectivas y, todos están mal menos nosotros. No, espérate, así no es esto. Quiero que me arreglen todo, quiero que me arreglen los de QA, quiero que me arreglen mi escritorio, quiero que me arreglen mi café, quiero que me arreglen el código, quiero que me arreglen todo. Oye, ¿y tú qué vas a hacer? No, ¿yo por qué? La retrospectiva es para quejarme, ¿no? Y entiendo, fíjate que llegue a ser un concepto incluso confuso, ¿no? El no accountability. Porque habrá personas que se aprovechen de eso, ¿no? Y digan, oye, pues es que yo no soy accountable de nada, ¿no? A mí, ¿por qué me preguntas? Cuando en realidad
el mindset al interior del equipo debería ser, obviamente, con la seguridad psicológica y la confianza suficiente para decir, no accountability no significa nadie es accountable, significa todos en nuestro conjunto somos accountable. Entonces todos somos la cara de nuestro equipo. Entonces si viene alguien, un stakeholder, conmigo que soy el junior developer, quizás no tengo los soft skills para darle una respuesta, pero también está en mí decir, ok, vamos a platicar de esto, vamos a traer a alguien con más experiencia que nos pueda ayudar, Sí. y vamos platicando de esto, en lugar de decir, no, es que yo no soy accountable porque nadie es, y creo que también está mucho en el mindset de los equipos, tanto de los individuos en cuanto a cómo vengan de otros lados, como en el leadership de fomentar ese tipo de mindset, ¿no? Sí. Creo que si no existe, si de alguna forma hace falta trabajo, está en el leadership saber generarlo y saber trabajarlo, ¿no? Sí. Y también para un poco como comentario de cierre, pues como decía, ¿no? Es un poco confuso, pero creo que cuando tienes este tipo de setup de no accountability, también es una herramienta, como decía yo, no tanto para decir quiénes son buenos y quiénes son malos. No creo que hay personas que son buenas bajo ciertos contextos, rinden mejor, dan mejores resultados que en otros. Entonces, habrá personas que trabajan mejor en ambientes de alto nivel de accountability y habrá personas que sea lo opuesto, ¿no? Que trabajen mejor en contextos en donde la accountability sea al nivel del equipo. Entonces, ya estará en la decisión del leadership qué tipo de cultura queremos promover. En cuanto a la agilidad, si queremos promover desde mi punto de vista agilidad, digamos, entre comillas, de verdad, agilidad que se apegue a los principios y los valores del manifiesto, en donde podamos experimentar, en donde nos podamos arriesgar de manera segura y demás, pues creo que un ambiente de no accountability hace más clic, ¿no? Te facilita más hacer ese tipo de cosas por los ejemplos que ya he dado, ¿no? Si tenemos mucho accountability y tenemos silos o tenemos responsabilidades muy definidas para entre áreas del producto e individuos, pues es difícil priorizar, es difícil trabajar en lo más importante, es difícil experimentar, es difícil hacer muchas de las cosas que vienen con la agilidad. Eh, pero pues existe el reto, ¿no? De ese cambio de mindset. Am, Primero, creo que en mi experiencia, los modelos que tienen las empresas de performance review es la piedra angular de la cultura de la empresa. Es decir, y es una frase de Goldratt, ¿no? Muy famosa, que es, dime cómo me vas a medir y te digo cómo me voy a comportar, ¿no? Entonces, eh, si, si premias la responsabilidad individual, si premias el destacar individualmente, pues los equipos se comportarán de esa manera, ¿no? Si, si, si premias otras cosas, si premias que también esté el producto digamos, en su totalidad o la parte del producto que le concierne a un equipo, si estás dispuesto a hacer menos diferencias entre individuos y dejarle a esos individuos precisamente acentuar esas diferencias de performance, preguntándoles y diciéndoles, oye, eh, quién es un buen performer en tu equipo, quién necesita ayuda y demás, y teniéndoles la confianza para preguntar, creo que es el camino para generar entornos ágiles. Y ojo, quizás uno o no, una organización o no quiere un entorno ágil o no lo necesita y puede ser totalmente válido, ¿no? Puede ser totalmente Exacto. válido en cuanto al tipo de producto o el tipo de problema que se busca resolver.
esto no es una bala de plata, ¿no? Que sirva para todo. Entonces, generalmente cuando hablamos de productos digitales que tienen mucho nivel de incertidumbre, mucho nivel de ambigüedad, de VUCA y de BANI, lo que comentamos en los episodios anteriores, pues hace mucho más sentido la agilidad, ¿no? Entonces, pues ahí está. Vamos a dejar la liga, el artículo en las notas del episodio para que lo revisen el video también al que hacía referencia Diógenes y se den un poquito más de idea, ¿no? De qué estamos hablando. Bueno, entonces por el momento yo creo que aquí cerramos. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.